Abogado Coronel, lo voy a tratar así como señor que ya se va a casar. Estás en Coactiva, no es una pregunta que te hago a ti. Conoce tus derechos y alternativas legales. Mira, vamos a cada tratar vez que de yo eso. le digo a alguien la palabra coactiva, te Susto. causa terror, susto. La ¿Qué gente susto? dice, ¿qué es eso? Me van a llevar preso, me van a quitar la casa. ¿Qué es la coactiva? Entonces, primero es importante aclarar qué es y quiénes la pueden aplicar. Primero, la coactiva es la potestad exclusiva que tiene el Estado para el cobro de sus deudas, es decir, la banca pública, las empresas públicas y las instituciones públicas. Entonces, la coactiva es eso, no pueden aplicarte coactiva ni bancos privados, ni cooperativas privadas, ni empresas privadas. Porque yo he tenido casos de gente que me dicen, abogados, que me compré una blusa, no he pagado a tiempo y me están amenazando con una coactiva. Falso, no crea todo lo que le dicen. La coactiva solo te la puede iniciar el Estado, nadie Nada más. más. Solo el Estado. No te así puedo es. creer. Porque claro, a la gente, como sabes que esta palabra causa terror, a la gente le dicen, Marielita, ¿te acuerdas que te presté el otro día $20? Sí, ya, te voy a hacer coactiva. Y uno dice, coactiva, terror, miedo, tal. Entonces ahí hay que aclarar que la coactiva es solo potestad exclusiva del Estado a través de sus empresas públicas, banca pública e instituciones. Ahora, una consecuencia natural de la coactiva, porque hay mucha gente que me dice, abogados, que yo no sé si tengo una coactiva, pero me han retenido fondos en mis cuentas. Usted tiene una coactiva. Es decir, una de las formas en las que la gente normalmente se entera de que ya tiene una coactiva es porque le han hecho retenciones de fondos. Pero también esa retención de fondos es importante aclarar. Primero, que solo te la pueden hacer dentro de un procedimiento de coactiva. Segundo, la retención es solo hasta el monto de la deuda. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una deuda de $500 y en tu cuenta tienes $800, únicamente te retienen los 500 y los otros 300 tú los puedes seguir usando con total libertad. Es decir, no implica un bloqueo a la cuenta, no implica que te inhabilitan el sector financiero, simplemente tienes esa plata retenida y que tú puedes incluso solicitarle a la entidad acreedora, embargue ese dinero, aplíquelo a la deuda y ya sales de la obligación. Entonces es importante aclarar que la retención es solo hasta el monto de la deuda y no por otros valores mayores. ¿Y si no encuentran dinero? Y si no encuentran dinero, plata que caiga, no te pueden cerrar la cuenta. Ya. Pero eso sí, plata que caiga, plata que van a ir reteniendo hasta que llegue al monto de como la toda deuda. deuda, pues. Correcto. Claro. Pero ahora, esto es una potestad ¿y si la deuda es exclusiva del acumulativa Estado? de 2-3 meses? Bueno, los 2-3 meses te los van a retener. Ahora, ya, para caer en coactiva, ¿cuántos meses tienes que tener de atraso? Mira, no existe una regla clara. Ahora, la ley dispone que luego de 30 días de que se cumplió la fecha máxima de pago, ya el acreedor, sea este público o privado, puede iniciar acciones en tu contra. Sin embargo, todo depende también de la relación previa que has tenido con el acreedor. Si, por ejemplo, tú tienes una buena relación con tu oficial de crédito, nunca te has atrasado, es la primera vez que te atrasas, muy probablemente te van a aguantar un poquito. No se preocupe, Marielita, yo sé que usted es buena pagadora, le vamos a aguantar. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Sabes qué, hermano? Necesito un par de meses para recuperarme. Muy bien, en 2 meses usted se pone al día. Pero ¿El oficial de crédito tiene esa facultad? Tiene esa facultad. Pero no es un directorio. No, lo que pasa es que al final del día el oficial del crédito es el que reporta al área legal o al área de cobranzas, pilas, esta deuda no se ha pagado. Pero no te aguantan mucho. Bueno, repito, todo depende de la relación con el acreedor. Ahora, también hay otros casos. Pero puedes ayudarlo 2 o 3 meses, pero no más. Correcto. Es decir, la coactiva, pues... Bueno, porque hay gente que le inician en 24 horas después de que se vencieron los 30 días. Por eso te digo, depende mucho de quién es el acreedor, de tu relación previa con el acreedor, para que te inicien o no una coactiva. Ok, pero el derecho de aplicar la coactiva viene después del día 1 que estés atrasado. Desde el día que ya estás atrasado, ellos pueden declarar desde el la día deuda 1. vencida. Al día 30 después del día que se venció el plazo, ¿no? Ahora, es importante aclarar también aquí que cuando te inicia coactiva y se hace esta retención de fondos que mucha gente le tiene terror, también es importante aclarar, primero, no te pueden retener fondos de las personas que tienen un sueldo en relación de dependencia. Según la Constitución del Ecuador, el sueldo de una persona trabajadora es inembargable y no puede ser objeto de retención. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica, si no saben, eso te iba a decir, en la práctica el acreedor no sabe dónde tienes tu plata
¿Y cuál es el origen de tu ¿Cuál plata? pertenece a cuál? Entonces, ¿qué pasa? El acreedor le ordena a la superintendencia de bancos, donde la señora Mariela tenga plata en cualquier banco o cooperativa, reténgale, bueno, cooperativa es la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, reténgale $500. Entonces resulta que te retienen los $500. O sea, y tú realmente tienes que acreditar. escudriñan cualquier banco que tú tengas cuentas y ahí Sí. chupan. Ahora, pero tienes tú que decirle, señor acreedor, un ratito, usted me ha ordenado retenciones en esta cuenta, número tal, donde rol de pago, certificado de trabajo, historia laboral del IES, yo recibo mi sueldo como persona trabajadora y de forma inmediata tienen que levantarte esa retención. Ok. Lo propio aplica para el caso de las pensiones Pero ¿dónde de los reclamas? jubilados Perdón, ¿dónde reclamas? ante el mismo acreedor, Ok, la entidad estatal que te ordenó la Ya. coactiva. Lo mismo aplica para... Pensiones alimenticias y pensiones de jubilados tampoco pueden ser objeto de retención, salvo que el acreedor sea el mismo IES. Si le debes al IES, ahí sí te pueden Ya. retener tu jubilación. Ok. Y si se trata de pensiones alimenticias, solamente te pueden retener, obviamente, para pagarle al alimentante, Ya. no para pagarle a un acreedor, ni siquiera cuando el acreedor es el Estado. Ok. Ahora, otro mito que hay respecto a este tema es que a mucha gente le dicen, te voy a iniciar una coactiva y te voy a cerrar el RUC. Falso. El único que te puede cerrar el RUC es el SRI. Ahora, si le debes al SRI, ahí sí yo no respondo, pues no. Ya. Pero en el resto de casos no lo pueden hacer. ¿Cómo? Ese no Entonces, respondo, ¿qué significa? que el SRI sí puede, en cambio, Ya. cerrarte el RUC en ciertos casos, ¿no? Ya. Pero el resto En de coactiva acreedores... te pueden cerrar el RUC, el SRI, Sí, si señora. tienes deuda con el SRI. Pero el Ya. resto de instituciones no. Ya, ¿cuál es la diferencia entre un juicio de coactiva y un juicio normal de otro banco? O sea, coactiva, ¿qué significa en verdad? Varias cosas. Primero, en el juicio de coactiva, el acreedor es juez y parte, porque es la misma entidad a la que tú le debes que ejecuta la coactiva. Y ahí no hay discusión alguna de que tienes una deuda y que la tienes que pagar. Ya. Por eso se llama procedimiento de ejecución coactiva, porque ya te ejecutan de manera obligatoria el cobro Ok, de la obligación. ok. En cambio, en el procedimiento ordinario civil, tú puedes entrar recién a probar si existe o no la deuda, tienes derecho a unas audiencias, tienes derecho a defenderte y el que resuelve es un tercero imparcial que no tiene ninguna relación ni con el acreedor ni con el deudor. En cambio, en la coactiva, el Estado termina siendo juez y parte. Por otro lado, el procedimiento de coactiva es mucho más expedito, mucho Ya. más rápido, mucho más corto. Podría pasar que en 6 meses ya tengas hasta una insolvencia. En cambio, en el procedimiento ordinario dependes mucho de los citadores judiciales, de la función judicial, que es un poquito lenta también en algunos casos, y esos procesos pueden tardar meses o años. Entonces, esas son las dos principales diferencias entre la coactiva y el procedimiento ordinario, civil, digamos. Otro tema, salvo que te demanden por la vía de ejecución, en vía ejecutiva y vía ordinaria no te pueden retener fondos en las cuentas. La coactiva sí te puede ordenar una retención desde Ya. el primer momento. Entonces, por eso es que la gente le tiene tanto miedo a la palabra coactiva. Pero repito, la coactiva solo la puede iniciar el Estado, no particulares. Porque ese es uno de los miedos que le meten a la gente, ¿no? Ya, por eso es que de repente es mejor tener relaciones más con bancos particulares que con bancos del Estado. Bueno, eso obviamente ya depende de cada uno, pero yo sí, en lo personal, yo prefiero obviamente tener una relación con un acreedor privado, más allá de que lo lógico es que yo no debería tener miedo ni con el uno ni con el Claro. otro porque yo voy a pagar mi deuda, Claro, ¿no? claro. Pero pasan cosas en Pero el camino que coactiva podrían solo generar lo puede ser solo el una Estado. institución del Estado. Sí, ahora también quiero aclarar porque hay gente que a esta hora nos estará escuchando y dice abogado, pero yo tenía una tarjeta y puedo decir la marca porque es un almacén que ya no existe. Yo tenía una tarjeta con Casa Tosi, es el típico caso que dice ¿por qué tengo coactiva? Ahí tengo que explicar, porque la ley también ha previsto que cuando se trata de un banco en liquidación Ya. o que quebró, Claro, ya pasa. ahí pasa a ser una deuda del Estado. Del Estado, Y recuerde usted que Casa Tosi estaba vinculado con Banco Territorial, que quebró. Entonces, todas esas deudas pasaron a ser del Estado y por una blusa que compraste en Casa Tosi podrías hoy tener una coactiva. Entonces, Ya. eso también es importante aclarar. Y otro típico caso también es el de, aquí no puedo decir la marca porque es un banco que todavía existe, que es el banco más grande del país y además actualmente. Ajá. Ese banco es privado, pero como su principal accionista es el Estado, mediante una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, le dieron a ese banco, cuyo logo es de color azul, le dieron potestad coactiva. Entonces Ok. ellos sí pueden iniciarte coactiva también. Ellos sí pueden. Sí, ok. señora. Lo que pasa es que tienen productos excelentes. Sí, sí, sí. Con tasas de interés Sí, excelentes. sin duda. sin Claro, duda. y es un gran banco. Y tienen además hoy también el Sí. tema de los créditos estudiantiles y una serie de cosas. Hoy Una- también el crédito de Reactívate Ecuador. Son Sí. cosas interesantes, pero claro, lo ideal, te repito, es
endeudarme para pagar. Ya. Pero también hay gente que lamentablemente, porque perdió el trabajo, porque un familiar falleció, tantos factores, que el empleo que lo perdiste, tantos factores que pueden llevarte a que en algún momento no puedas seguir pagando, y ahí es donde te cae la coactiva y es donde la gente a veces no sabe qué hacer. Y mucha gente dice, es que ya tengo coactiva, está todo perdido. No, usted tiene derecho a llegar a un acuerdo de facilidades de pago. Claro. Mira, por ejemplo, algo importante, Mariela, antes, cuando tú tenías una coactiva, la ley decía que solo podías pagar la deuda en 24 meses. Este gobierno, a través de un proyecto de ley que se presentó hace un año y medio, permite ahora, mediante una nueva reforma, que esas deudas las puedas pagar cuando se trate de la banca pública hasta en 30 años. Imagínate el alivio que eso significa hoy para muchas familias. Imagínate una deuda de $20,000, alguien que no tiene trabajo, pagarla en 24 meses. O peor, una deuda de 100,000 si se trata de una casa. Antes tenías que pagarla en 24 meses, eso era imposible. Hoy te permiten pagarlo hasta, en algunos casos, 30 años. Esto fue parte del alivio financiero de noviembre, el que salió en noviembre. Esto fue mucho antes, fue la ley de turismo. Ya. ¿Te acuerdas que se impulsó una ley para impulsar el turismo? Ahí el presidente metió esa reforma que sin duda alguna ha sido muy positiva. Pero, o sea, fue del 2024. 2024. Claro, sí, junio, julio, la ley de turismo. Un poquito antes tal vez, pero esto sin duda alguna fue una reforma importante. Y la gente se ha acogido. La gente se ha acogido, por supuesto. Con razón, incluso el BIES y la CFN emitieron inmediatamente normativa para ayudar a la gente a que se acojan a ese plazo extendido de 30 años, ¿no? Claro. Obviamente tienes que presentar una garantía, salvo que sea hipotecario, porque la garantía es la misma casa, pues, ¿no? Y hay algunos requisitos, pero que ya no es imposible como antes, que había un techo de 24 meses y ahí no había discusión alguna. Y eso sin duda alguna ha sido un alivio para la gente también. Qué bueno. César, ¿y la coactiva te mete preso? No. En el Ecuador no existe prisión por deuda, salvo el caso de pensiones alimenticias o el conocido impuesto al banano, que ahí sí no hay nada que hacer. ¿La coactiva te quita derechos civiles? No. La coactiva, tú tienes todos tus derechos, puedes seguir haciendo tu vida con normalidad, solo que vas a tener tus fondos retenidos hasta que soluciones ese problema. Ahora, ¿qué pasa si te descuidas? Ahí sí, la coactiva puede derivar en un proceso de insolvencia que se convierte en una suerte de muerte civil de la persona. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo si eres funcionario público, porque esto podría significar un impedimento para ejercer cargos públicos. ¿La coactiva puede a los 2-3 meses que tú no pagas meterse con sus bienes materiales, con casa, carro? Sí, pueden ordenar el embargo de tus bienes. Incluso mucha gente le ha pasado que va manejando su carro y le dicen, espérate un ratito, bájese el carro. Ahora, la ley también dispone que si tú tienes el mismo juez de coactiva a través de la fuerza pública. Ahora, la ley también es clara que si tú tienes fondos en las cuentas, no tienes por qué tocar otros bienes. Quédate con los fondos de las cuentas porque debe darse prioridad al dinero al contado. Entonces, probablemente la primera medida que te van a dictar no es el embargo de tu vehículo, sino la retención de fondos en las cuentas. Ahora, si ya ven que no hay fondos en las cuentas y definitivamente no hay nada que hacer, ahí sí van a pedir una certificación a la ANT para ver si tienes un vehículo y luego ordenar el embargo. Pero hasta eso, ya probablemente ya te enteraste de la coactiva y yo te sugiero que te defiendas, le des seguimiento y trates de llegar a un acuerdo de ¿Y se pagos. pueden meter con los bienes de tu esposa, de tu cónyuge? Si la deuda fue adquirida en la sociedad conyugal, sí. Si la deuda fue adquirida antes de casados, no. ¿De tus hijos? ¿Con bienes de tus hijos? Mientras tú ¿Con estés bienes vivo, de tus papás? No. No. Mientras tú ¿De estés tus vivo, la tíos? deuda No. es tuya y máximo de la sociedad conyugal. Ya. Pero si llegas a fallecer y no tenías un seguro de desgravamen y tus hijos aceptan la herencia, ahí sí, los hijos también se convierten en responsables de esa deuda. El seguro de desgravamen no siempre aplica para las tarjetas de crédito, pero para los préstamos muchas veces no aplica. Bueno, todo depende. Mira, el primer seguro... por favor, tienes que indicar qué es el seguro de desgravamen. El seguro de desgravamen es básicamente un seguro de vida que en ciertas circunstancias se activa para poder cubrir la totalidad de la deuda. En algunos créditos, como los créditos hipotecarios, el seguro de desgravamen es obligatorio y otros créditos, como las tarjetas de crédito, es opcional. Ahora, normalmente las entidades acreedoras te ofrecen el seguro de desgravamen con un convenio que ellos ya tienen con una empresa de seguros, porque el banco no es aseguradora. Ahora, también es importante aclarar tres cosas. Primero, ¿cuándo se activa el seguro de desgravamen? Se activa no solamente en el caso de la muerte del deudor, también se activa en caso de enfermedad catastrófica o cuando tienes una discapacidad que te inhabilita a trabajar. ¿En qué porcentaje?
Bueno, La discapacidad. es una discapacidad que te inhabilite para ejercer O tu sea, labor 80%. profesional. Sí, no, es que puede ser del 20%, pero tú no, en tu labor profesional no te Ok, puedes desempeñar. te entiendo. Ya. Por otro lado, es importante aclarar también que si no estás al día, por mucho que hayas tenido un seguro de desgravamen, si no estás al día, al menos en No. las 2 últimas cuotas, no hay seguro que De las aplique. 2 últimas cuotas, Sí, no de porque- la última No, cuota. la ley habla de que te pueden esperar hasta 2 cuotas. Si no tienes hasta 2 cuotas, el seguro se desactiva automáticamente. Ya. Y la tercera cosa que había que aclarar, e importante también, es que debes notificar el siniestro de forma oportuna. El otro día llegó a mi oficina alguien que me dice es que mi papá tiene cáncer y yo lo escuché a usted en el programa de Marielita Viteri que decía que puede aplicar el seguro de gravamen. Ah, ya, perfecto. ¿Dónde está el diagnóstico de su papá? Veo el diagnóstico 2022. Le digo, sí sabe que usted tenía, dependiendo de la póliza, hay pólizas que te dan 30 días, otros te dan 3 meses y otros te dan hasta 6 meses para poder reportar. Pero si no reportas dentro del plazo, por mucho que tengas discapacidad, enfermedad catastrófica o incluso la muerte de la persona, ya perdiste el derecho y la deuda va a subsistir. O sea, hay que reclamar apenas se sabe de una Apenas. enfermedad Mira, catastrófica. yo sé que a veces la muerte de una persona o una noticia tan impactante Te como una deja enfermedad turulato por bastante tiempo. tumbado, pero yo sí sugiero que luego de escuchar esta entrevista la gente se tome 5 minutos para decir, a ver, espérate un ratito, mi papá que falleció, Dios no quiera, tiene o no seguro de gravamen. Ok, voy entonces a aplicar con el acta de defunción el seguro, porque además termina siendo también un alivio para la Claro, familia, totalmente. una deuda, imagínate, yo tuve el caso el otro día de una señora de una tarjeta de crédito de $30,000, aplicó el seguro de gravamen y se quedó en cero la deuda. Imagínate para la viuda que además ella no había nunca trabajado, ella dependía de su esposo que falleció y se quedó casi que con una mano delante y una atrás. Para ella fue un alivio haber tenido este seguro de desgravamen. Oye, imagínate en el COVID. Cuando Imagínate en el murió COVID. tanta gente. Ahora, hay gente que me dice, Casi abogado, que los bancos quebraron o qué. O, no, bueno, ellos sí tienen no, sus porque reaseguradoras. es que ¿no? acuérdate que el que te asegura no es el banco. El banco recibe Las la aseguradoras. carta y le dice a aseguradora, vino aquí el señor coronel a decir que su papá se murió, por favor aplíquele el seguro. Ya. Y la aseguradora le pregunta al banco, ¿cuánto Ya. debía coronel? $20,000 y le giran el cheque y se lo pagan al banco. Por eso es que las aseguradoras se pusieron tan costosas, ¿no? En la época del COVID. Sí, por supuesto, porque había un riesgo más alto. Porque al final del día el seguro de gravamen no es otra cosa que un seguro de vida. Solo Total. que a diferencia de que cobre tu mujer y tus hijos, el que cobra es el banco, ¿no? Ya. Pero al final del día es lo mismo, ¿no? Tiene el mismo efecto. Ya. Y tú lo puedes contratar Ahí sí no con hay el- problema cómo te moriste. No, no hay ningún problema. Claro, claro. Siempre y cuando esté Moriste dentro- se dice, no dije bien, ¿no? Te has ¿Cómo muerto. te mueres ya? No, mientras no diga que te has morido, está bien, digamos. Pero mira, eso es importante que la gente, primero, yo siempre recomiendo, aunque no sea obligatorio, tener un seguro de desgravamen. Porque, Total. mira, hay gente que me dice, Cuesta- abogado, pero yo estoy cuestan jovencito. $3. A veces En 3, las 5 tarjetas de crédito, dólares. $3, $5. Ajá. Solo Y la que gente- tienes que activarlo. La gente cree que se activa así No, tienes que automáticamente. pedirlo Tienes expresamente. que pedirlo. Expresamente. Y te digo una cosa, te puede salvar la vida. Realmente te puede salvar en el sentido de no dejarle un problema a tus herederos. Porque O sea, tú salvar puedes la decir, vida del que se queda. claro, del que se queda. Porque mira, alguien me decía, pero abogado, yo tengo 30 años, no pasa nada. No, Pero si sabes que tú a tus 30 años no tienes hijos, si Dios no quiera tú llegas a morir, el problema es para tus padres. Claro. Y tus padres están endeudados, están ancianos y les vas a cargar el problema de tu deuda, de Las todo lo que deudas tú y te las gozaste con la herencias son tarjeta. primero verticales y luego horizontales. Es como cuando uno se Claro. toma aquella bebida refrescante que acompaña el ceviche, cuyo nombre no puedo decir por ley de comunicación. No, sí, ya se pero- puede cerveza, Ah, ya se sí, puede. sí. Ya, la cerveza. Es como la cerveza. Tú vas a servir en un vaso la cerveza, primero va hacia abajo, luego va hacia arriba y luego la espuma se va hacia los lados. Se diluye. Igualito funcionan las herencias. Primero los hijos, si no tenías hijos, va a tus padres, si no tenías padres vivos en esa época, para tus hermanos. Y si Sí. tus hermanos ya no están, tus sobrinos. Claro, yo me lo aprendí de esa manera. Primero vertical, de arriba abajo, abajo arriba y luego horizontal. Correcto. Claro, así ahí es. no te pierdes. No hay pierde. Y Claro. el ejemplo de la cerveza Y así que mismo para el desgravamen, así mismo para todo, pues, ¿no? O Sí. sea, en relación a deudas y en en el relación... tema, bueno, eso aplica para el tema de las herencias, ¿no? En Claro. el efecto de cómo van los herederos. No, pero también para, digamos, para las obligaciones o para los efectos positivos que puede tener También, una deuda claro, si alguien por supuesto. muere. Si mañana también alguien deja una casa, obviamente el primero que le corresponde son a sus hijos. Ahora, aquí también aclarar. No, a la esposa. Bueno, es que la esposa no es heredera. Importante aclarar. No, el estás cónyuge loco, ¿la esposa sobreviviente. sí es heredera? No. El cónyuge sobreviviente es Estás loco, le dijo copropietario. el abogado, perdón. Es copropietario. Porque es tan dueño como el que se murió. Ya, pero la parte de él se queda a la esposa, pues. No, la parte de él se queda de a la sus casa. hijos.
de lo que sea. Acuérdate No, que la sociedad lo heredó de conyugal... la esposa. No. Yo le A explico mí que- me discute soy abogado. A ver, Marielita, te explico. A ver, si tú y yo nos casamos mañana, que no me escucha tu quiero. novio ni me escucha la mía, No quiero. ya, tú y yo entramos a formar Perdóname, una pero no sociedad de bien. acepto. No acepto. Formamos una sociedad conyugal. Ya. Si Dios no quiera, yo fallezco, tú sigues siendo dueña de la mitad, porque tú eres dueña Pero de de la la mitad de la 50, sociedad loco, conyugal. y el otro Y de 50. la otra mitad, que era dueño yo, son herederos mis hijos. El cónyuge nunca es heredero, el cónyuge es Eso copropietario no pasó nunca de en la mi sociedad familia. conyugal. Siempre la que se quedaba. Mi abuelita se quedó con la mitad de lo de mi abuelito. Sí, pero no porque era heredera, sino porque ella era dueña de la mitad. La mitad más la mitad. No, después, ¿sabes qué? Tengo un problema familiar. Vamos a resolver ese herencicidio. No hay duda. Pero bueno, si tú lo dices, Cecilia, yo te creo. Bueno, en todo caso, gracias a Dios nunca me A ha ver, pasado. abogados en la mí sala, aquí está la abogada Natalie directamente. Guillén. Natalie, ¿tú qué dices? ¿Tiene razón César o yo? ¿Tiene razón? Ya, le queda toda la herencia a los hijos. Ok, no a la esposa. Ya tiene el 50%. ¿Y los negocios? Aquí vamos Igual, aclarando. todo es igualito. Bienes, O sea, negocios, barajada la casa. esposa de ese 50% totalmente. Es que ella, repito, ella es dueña del 50% porque es dueña de la sociedad conyugal en el 50% igual. Ya. Entonces ella no hereda nada, ella simplemente ejerce sus derechos como... Entonces si mañana queda una casa, la mitad de la casa es de la esposa Ya. porque ella siempre fue la dueña y la otra mitad se reparte entre los hijos. Ya, ok. Y Perfecto. eso aplica para los negocios, para Sí, las sí, viviendas sí, y también tienes para las razón. deudas. Tienes razón. También para las deudas. Sí, también para las deudas. Sí, Sí, tienes señora. totalmente. Y ahora sí, lo que pasa es que siempre hay un problema cuando hay hijas solteras, Ujú. porque eso es un caso que se puede vivir, ¿no? Que ahí las hijas solteras tienen un beneficio extra. No, lo que sí pasa es que la ley ha previsto que si tú dejas un testamento, Ajá. en el testamento tú puedes darle el 25% de tu herencia a uno de tus hijos para mejorar su cuota. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, pero Porque de son los 3, solteros o porque... por alguna razón, o por porque era algún- mi hijo favorito, o porque fue el que me acompañó en el hecho de muerte Ok, también. ok, Y ok. ese 25% adicional tú le puedes dar a uno de tus herederos, así como existe un 25% de libre disposición también. Esta vecina que me caía bien por alguna razón, también le dejo su 25%, Ya. pero por ley el 50% del testamento va para los hijos. Ok, Eso sí, no hay perfecto. discusión. Ok, no hay discusión y no te lo discuto, Cecilia. Ok. ¿Tenemos algún otro tema para tratar contigo aparte de la coactiva? Bueno, Nada. repetir que toda deuda tiene solución, Mariela. Exacto. Siempre es importante que la gente recuerde que toda deuda tiene solución y que sin duda alguna hay que buscar las alternativas legales. Hay que tener claramente mapeadas nuestras deudas y que si usted se entera que tiene una coactiva o una demanda, busque ayuda especializada y tome decisiones de manera oportuna y estratégica porque luego puede llegar a cometer errores. ¿Sabes por qué? Porque sí, es cierto que digamos que las leyes están hechas y están clarísimas, pero también es cierto que que cada caso es cada caso. Cada caso es cada Cada caso, caso es correcto. cada caso, nos vamos a encontrar algo que tenemos que tomar una decisión diferente y tenemos que tomar una actitud diferente y tenemos que dividir diferente. Entonces, es. sí es bueno siempre una asesoría acá de terapeuta en economía. Gracias, mi querido. Marielita, nada más abogado. recordarle a las personas que nos están Dele. viendo que si ya tienen un problema de sobreendeudamiento nos pueden contactar al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS, la llamada es totalmente gratuita, incluso si no tienes saldo en tu celular nos puedes llamar. O nos puedes visitar en la ciudad de Guayaquil en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Además los invito a que nos sigan en las redes sociales, @defensa deudores S y @abogado César Ay, Coronel. me encanta.